lo entregamos como actividad en la plataforma. Listo, lo subimos, vamos a la plataforma y adjuntamos este link ahí en la plataforma como entrega de actividades, para que vean cómo es que se entrega el proyecto, el link del proyecto, que sería este link, pero que sea público y que cualquier usuario lo pueda ver y ustedes lo puedan compartir y lo puedan entregar al profesor o a alguna persona en especial que necesite ver ese proyecto. Listo, entonces vamos a empezar a mirar el tema de entradas análogas. Bueno, la clase pasada, en los temas anteriores, habíamos visto que Arduino tiene desde el pin número 0 hasta el pin número 13 como salida o entrada digital. Entonces, ahora lo que vamos a ver es que Arduino también puede leer entradas análogas. ¿Qué es digital? Digital es un sensor que envía 1 o 0, un sensor de presencia, por ejemplo. El sensor de presencia, los más comunes, envían un 1, 5 voltios o 0 bajo, estado bajo. Hay presencia o no hay presencia, o sea, uno de los dos posibles estados. Eso los podemos leer por acá. O también podemos enviar a la salida, programar uno de estos pines como salida para que active, encienda un diodo LED o apague un LED. Eso es entrada o salida digital. Listo, entonces espero que hasta ahí todo esto esté claro, cómo programar las entradas y salidas digitales de la placa Arduino. Ahora, ¿de qué se trata este tema? Cómo leer una variación de voltaje con la placa Arduino. Por ejemplo, yo tengo un potenciómetro y los potenciómetros, para los que de pronto ya han manejado los potenciómetros, en el medio yo tengo una salida variable de voltaje. Un potenciómetro es una perilla que se utiliza para los equipos de sonido, de audio, los pasacintas de los carros, algunas máquinas, algunas de pronto licuadoras, ollas arroceras, en fin, instrumentos electrónicos que tienen una perilla que uno la gira y varía el voltaje, y según la variación de ese voltaje yo voy a tomar las decisiones pertinentes según mi programa que tenga allí instalado, guardado en la placa Arduino, en el microcontrolador. En realidad el programa se guarda en el microcontrolador. Entonces vamos a leer la variación de voltaje de un potenciómetro. Entonces, ¿cómo sería la lectura de voltaje de un potenciómetro? Para ello vamos a utilizar el protoboard y vamos a conectar los extremos del potenciómetro, un extremo a positivo, el otro extremo al negativo. Este cable es rojo, este cable de aquí es negro y el del medio va a ser la variación de voltaje. Entonces esta variación de voltaje yo la voy a llevar al canal análogo a 0 o a 1 o a 2 o a 5, el que yo quiera. Tengo 6 canales análogos para poder enviar esa variación de voltaje. Entonces vamos a energizar el potenciómetro con 5 voltios para que él me entregue esa variación. Esa variación de voltaje va a estar en el rango desde 0 hasta 5 voltios. Entonces lo que tengo que hacer ahora aquí en el protoboard es energizar esta línea negativa y esta línea positiva, porque el protoboard como tal no me genera corriente, él simplemente es un conductor, tiene canales de conducción internos de corriente. Entonces este va a ser positivo y aquí tengo mi GND, mi fila negativa. Perfecto, ahí ya tengo energizado este potenciómetro. Ahora, debo de cargar un programa a la placa Arduino para que lea esa variación de voltaje que hay allí en el potenciómetro. Entonces, para ello voy a código, a esta pestaña de código, y voy a hacer un programa que me va a permitir leer el canal análogo A0. Nos vamos a concentrar en la lectura de ese canal análogo, el A0. Entonces voy aquí a entradas, la sección púrpura, leer canal análogo A0. Puedo leer cualquiera, yo hubiera podido conectar el potenciómetro a cualquiera de estos, escogí el A0 y voy a ir a la sección de control para poder hacer la comparación
si la lectura supera un límite de voltaje que yo tengo preestablecido, entonces active una salida digital de Arduino. Entonces ahí voy a jugar con dos instrucciones diferentes. Una de ellas es lectura análoga, y si supera esa lectura análoga preestablecida que yo tengo, active un diodo LED. Entonces, por ejemplo, si supera 3 voltios, el potenciómetro al momento que lo estén girando, si supera 3 voltios, actíveme un LED. Entonces, eso me va a dar indicaciones a mí de una alarma visual. Lo estamos haciendo con un potenciómetro, pero ¿qué tal si tenemos, por ejemplo, un sensor de temperatura análogo? Si el sensor de temperatura supera una barrera de voltaje a medida que aumenta la temperatura, que active un ventilador, por ejemplo. Entonces, es un sistema de control que estamos haciendo acá. Entonces, listo, vamos a mirar el código. El código aquí, vamos a leer este pasador análogo, y lo que tengo que hacer es, en sección de matemáticas, si esa lectura que estoy leyendo en el canal análogo A0 es mayor a 3 voltios, entonces que encienda un diodo LED. Entonces voy a la salida, voy a encender el LED 13, el LED integrado que es 13, y si no, que lo apague. Muchachos, los que ya han visto esta clase, pregunta, ¿está bien lo que yo estoy haciendo acá? ¿Esto está bien? ¿Puedo comparar la lectura análoga con el voltaje directamente? ¿Quién escribe? Edwin nos dice que no. Listo. No, no está bien hecho yo comparar la lectura del Arduino, de Arduino, con el canal análogo. Alejandro también nos dice que no. No está bien hecho esto. ¿Por qué? Porque Arduino no lee voltaje. Perdón, Arduino no es capaz de procesar valores de voltaje. Él lee el voltaje, pero lo tiene que convertir a una escala la cual Arduino pueda manejar, una escala digital. Entonces, Arduino, para poder enviar esa información al computador, necesita primero procesar la entrada de voltaje, hacer la conversión análoga a digital y enviarme al programador, al usuario que esté programando la placa, valores entre, aquí vemos la escala, entre 0 y 1024. Entonces Arduino está diseñado para enviarme valores desde 0 a 1024, donde si yo recibo 1024 de Arduino, eso equivale a 5 voltios. Si yo recibo 512 de Arduino, eso equivale a 2.5 voltios. Entonces ahora la pregunta, ¿cuánto es 3 voltios en escala digital de Arduino? Ahí en sus casas, ¿quién hace eso, por favor? Voy a esperar a que alguno de ustedes lo haga esa conversión. Esto estaba en los videos que se subieron la semana pasada sobre la escala análoga digital. Entonces, ¿cuánto es 3 voltios en escala digital? O sea, ¿qué voltaje debo de leer aquí para convertir eso en escala digital? Bueno, aquí me dicen que cómo es la pregunta. Bueno, yo sé que Arduino me va a enviar un valor de 0 a 1024, donde 1024 son 5 voltios, 512 son 2.5 voltios, o sea que 3 voltios está como por acá, entre 512 y 768. Debo de calcular con qué valor voy a comparar esto para que yo pueda enviar una alarma luminosa y pueda encender el diodo LED. Por el momento voy a colocar 512. Listo, voy a colocar 512, que son 2.5 voltios. Entonces voy a colocar acá un 512. Entonces, listo. Está claro que yo no puedo comparar lecturas análogas directamente con voltaje, sino con la escala digital de Arduino. Entonces voy a cargar este programa a la placa y vamos a ver cómo funciona, si enciende el LED o lo apaga. Pero antes yo necesito también imprimir en el monitor serial. Yo necesito saber aquí en este monitor que me brinda el software de Arduino para poder visualizar esa lectura. Entonces yo voy a decir acá, en salida, imprimir en el monitor serie, voy a imprimir leer
lectura análoga. Listo, entonces ahí voy a estar leyendo y me va a estar mostrando en el monitor serial la lectura en ese momento. Ese es el código que tenemos. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna duda, algún problema hasta acá? ¿Alguna inquietud hasta aquí? Listo, por acá nos dicen que 614. Vamos a ver, vamos a hacer ahorita la conversión a ver si nos da 614. 614 está entre 512 y 768, o sea que sí, lo más probable es que sí, por ahí esté el valor. Bueno, entonces voy a seguir, voy a programar la placa Arduino. ¿Alguna inquietud con respecto a este programa? ¿Alguna duda para poder seguir? Listo, David nos dice que 614. Listo, entonces voy a seguir. Ahora, ya teniendo mi programa, estoy comparándolo con 2.5 voltios. Este valor lo saqué de la escala 512. Vamos a mirar aquí a iniciar la simulación. Entonces, inicio simulación, ahí está iniciando. Estoy leyendo en este momento 1023. 1023, según la escala, son 5 voltios, casi 5 voltios. Ahora voy a mover el multímetro, voy a mover el potenciómetro, lo voy a dejar en la mitad. En la mitad son aproximadamente 511, lo de la escala, muy bien. O sea que ahí estoy midiendo bien, tengo el programa, digamos que está bien hecho. Voy al otro extremo, 0, perfecto. Entonces voy a colocar el diodo LED en el pin 13 a ver si se enciende cuando supere los 512, que son 2.5 voltios. Entonces voy a conectar allí un diodo LED, voy aquí a detener simulación, escondo esta ventana de código, extraigo la resistencia, conecto mi diodo LED, el diodo LED lo voy a conectar al pin número 13, ahí lo dejo, y el negativo va a GND. Listo, esta resistencia es de 220 ohmios, 220, perfecto. Vamos a iniciar simulación y vamos a ver al mismo tiempo el monitor serial. Ahí tengo 123, no he pasado 512. Aquí ya paso 512 y se enciende el diodo LED. Entonces, esta alarma luminosa está bien. Apenas paso la barrera, enciende el diodo LED. Listo. Por aquí me dice Luis Manuel que haciendo una regla de 3. Listo. Es válido, es una regla de 3, claro, es una regla de 3. Si Arduino en 5 voltios da, si Arduino para 5 voltios me envía a mí un 1024, entonces 3 voltios, ¿cuánto es en escala digital de Arduino? Entonces, listo, vamos a mirar aquí. Yo por acá tengo las fórmulas. Aquí tengo unas fórmulas donde el voltaje es igual a la constante de conversión, que esto sale de la regla de 3, esto sale de dividir 5 entre 1024, eso da 0.00488 por el dato que estoy leyendo, por el dato que me entrega Arduino, en este caso es 511 o 512. Voy a hacer esta multiplicación. Entonces, si yo multiplico esto por esto, me debe dar un voltaje. Entonces, miremos aquí a ver cuánto da. 2.49, casi 5 voltios. Listo, nos pelamos por 0.001, pero no importa. Entonces, el valor es ¿el valor cuál es? Vamos a mirar acá otra vez de nuevo. Esta es para calcular voltaje. Bueno, aquí lo hice al revés. Aquí yo puedo colocar voltaje 3 voltios por este 204.91 que sale de la regla de 3, de dividir 1024 entre 5 voltios, me da 241.91.
Eso me da la regla de 3. Entonces voy a multiplicar esto por 3 y me da 614.7. O sea que sí, tenían razón. Ustedes me habían dicho cuánto, qué valor, miremos acá. 614.4, listo, está cerca, está muy cerca. Hay que tener en cuenta los decimales, estos decimales de acá, que es 0.0048888, dos 8 y un 4, ¿sí? Entonces, miren que estos valores que tengo aquí salen de la regla de 3, de dividir 5 voltios entre la escala, 5 dividido 1024 da 0.0048, y aquí para calcular el dato hago lo contrario, ¿sí? Entonces, ahí salen esos constantes que ya tengo acá. Entonces, esa constante, esto es por el dato y esto es por voltaje, por el voltaje. Entonces, estas dos fórmulas ténganlas muy en cuenta a la hora de calcular esos valores. Entonces, listo. Ahora, digamos que yo no quiero aquí conectar, yo no quiero aquí comparar esto con dato, con el dato que me entrega Arduino. Yo quiero compararlo con el voltaje como tal. Entonces, ¿yo qué hago? Aquí lo que yo hago es esto, multiplicar. Lo que se debe de hacer es multiplicar esto por, se multiplica por ¿quién? Entonces aquí vamos a mirar. Si yo quiero convertir esto a voltaje, utilizo esta fórmula. Dato por 0.00488. Listo, entonces voy a multiplicar esto por 0.00488 y coloco todo esto. Esto ya es voltaje. Miren que si yo multiplico la lectura análoga por esto, ya se convierte inmediatamente en voltaje. Entonces, voltaje, ahora sí puedo comparar con 3 voltios. En este momento sí lo puedo comparar. Entonces vamos a mirar aquí otra vez, iniciar simulación. Pero antes de iniciar simulación, yo sí quiero es aquí también convertir esta impresión en voltaje. Entonces voy a colocar aquí. Listo, aquí ya aquí tengo voltaje. Lectura análoga por 0.00488. Listo, hasta ahí vamos bien. Listo, hasta ahí vamos bien con esta conversión. Si hay alguna duda, por favor, me lo hacen saber. Listo. Entonces voy a mirar aquí otra vez, voy a iniciar simulación y aquí ya me debe aparecer voltaje, exacto, eso es lo que estoy necesitando, porque el usuario final, el que va a utilizar el dispositivo, el que va a interactuar con el producto que nosotros vayamos a fabricar, él no va a entender qué es 514, el usuario final no va a entender qué es 1024, qué es 1023, el usuario final entiende en términos de voltaje, de temperatura. Entonces tenemos que hacer la conversión haciendo reglas de 3. Entonces hacemos una regla de 3 simple, sencilla. Si 5 voltios es 1024, entonces 3 voltios, ¿cuánto es? Multiplico en cruz, divido y hago la regla de 3 o utilizo la fórmula que tengo acá. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya tengo voltaje. Voy a empezar a variar 0 voltios, 5 voltios y se enciende el diodo LED. O sea que estoy bien acá. Ahí vamos bien. Ahora, hay algo que es un tema bien interesante y es cómo puedo almacenar esto para no tener tantas cosas, tantas fórmulas. ¿Cómo hago para guardar esto en una variable? O sea, en una palabra, en una letra que diga, en una palabra que diga voltaje y no tener tantas fórmulas. Entonces voy a hacer lo siguiente. Yo acá tengo que crear una variable. Entonces en bloques vamos a crear una variable que la vamos a llamar voltaje y vamos a definir voltaje
en este bloque, esto es fucsia, voy a definir voltaje como la multiplicación de la lectura análoga por este factor de conversión. Entonces yo aquí ya no voy a utilizar fórmulas, sino que voy a utilizar la variable. Voltaje lo pongo por acá, voltaje lo pongo, esto ya no me sirve, pues sí me sirve, pero no, es más fácil utilizar variables. Y entonces miren lo sencillo que se vuelve. A medida que el código sea más largo, a medida que el código involucre muchos más sensores, el manejo de variables me facilita a mí identificar qué es una variable y cómo la voy a manejar dentro de mi programa. La puedo imprimir, le puedo adicionar cosas, puedo sumar, puedo restar más fácilmente esta variable que teniendo todo esto. Entonces, miren lo interesante que se vuelve ya el código. Vamos a iniciar simulación otra vez. Listo. Y aquí tengo, bueno, pregunta, ¿por qué ya no me marca un decimal? ¿Por qué ya me dice 3, ya no me dice 3.3, 4.8, ya solamente me marca 2, me marca 4? Porque tiene que usar un tipo de variable especial. Tengo que utilizar un tipo de variable especial. ¿Cómo se llama esa variable? ¿Cómo se llaman ese tipo de variables? Float. Float, perfecto. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es que Tinkercad aquí no me deja nombrar una variable tipo flotante. Entonces, en programación, en casi todos los lenguajes de programación, se le dice float a las variables que contienen decimales. Son números flotantes, así se les dice en programación. Entonces, lo que necesito aquí es un número flotante que me permita almacenar decimales. Entonces, esta variable es una variable muy sencilla, es una variable tipo entero, que solamente me va a almacenar valores que no tienen flotante. Entonces, aquí no me sirve de mucho, la verdad. Aquí no. Entonces, por eso yo les digo, programar en bloques es muy fácil, pero cuando uno necesita hacer proyectos más grandes, cuando empieza a crecer los códigos, cuando uno empieza a adicionar cosas, adicionar elementos, ya el lenguaje en bloques se va quedando un poquito rezagado. O sea, ya no tiene tanta potencia como un lenguaje en texto. Entonces vamos a ver el lenguaje texto. Vamos a detener la simulación, vamos a mirar aquí bloques no, sino texto, para poder visualizar la variable como es, que es flotante. Entonces aquí vamos a copiar este texto y lo vamos a llevar a la programación en Arduino IDE. Este es Arduino IDE, es el entorno de programación propio de Arduino. Aquí copié el código que me entregó Tinkercad. Entonces, Tinkercad hasta aquí me entregó el código. Bien, ahora lo que yo tengo que hacer acá es modificarlo a mi gusto, a mis necesidades, como yo lo necesito en este momento. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es lo siguiente. Aquí tengo la variable voltaje, que es la multiplicación del canal análogo por la constante de conversión, comparo voltaje, muy bien, pero aquí no me declaró la variable. Entonces, miren que todavía le falta. Al lenguaje de código llega hasta cierto punto. Entonces voy a decir acá, float, convierta la variable voltaje en una variable que pueda almacenar valores decimales. Listo. Entonces aquí yo digo, listo, este programa me va a permitir a mí leer variaciones de voltaje que tengan decimales. Entonces, en este momento, yo voy a hacerlo utilizando un esquema que yo tengo aquí, una conexión que yo tengo acá. Entonces vamos a cargar este programa a mi placa Arduino. Entonces voy a decir aquí, herramientas, placa Arduino, tengo el Arduino 1, el puerto USB al que lo tengo conectado es al COM6 y el programador que tengo es el ABR y SPMK2. Listo. Entonces voy a subir ese programa a la placa y miremos a ver qué tal funciona. Muchachos, si se llega, pues si por algún motivo se llega a desconectar la transmisión,
Si por algún motivo se llega a perder la conexión, nos volvemos a conectar con el mismo enlace y con la misma contraseña. ¿Listo? Entonces, si se pierde la conexión, volvemos al mismo enlace. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es este programa y voy a hacer un puente. Voy a mirar aquí cómo está funcionando la placa. Perfecto. Ahí me está arrojando valores decimales. Voy a conectar 3.3 voltios. Entonces yo aquí voy a hacer un puente, un cable, un puente en 3.3 voltios. 3.3 voltios, la lectura análoga a 0. Listo. Miren, acabé de conectar 3.3 voltios a la lectura análoga a 0 de Arduino. No me marca los 3.3 precisos, pero es muy cercano. O sea, la variación en este caso es de 0.15 voltios, o sea, 150 milivoltios. Digamos que no es mucho, ¿sí? Digamos que no es mucha la variación, es una variación aceptable. Entonces, miren la importancia de saber utilizar las variables tipo flotante, tipo entero. Hay variables según la necesidad. Hay varios tipos de variables constantes, variables tipo constantes, pero por ahora manejemos float, que es para análogos. Ya después vamos a ver en el curso otro tipo de variables. Bueno, muchachos, ahora, 3 voltios. Si el voltaje supera 3 voltios, enciende el diodo LED. Listo, entonces aquí ya tengo mi programa. Preguntas hasta aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente acá en este código. Por ejemplo, si yo tengo un sensor, vamos a mirar acá. Digamos que yo tengo otro sensor de estos mismos. Un sensor que varía su voltaje. Este potenciómetro de acá va a ser un sensor que varía su voltaje. Digamos que sea un sensor de temperatura. Entonces acá, este sensor de temperatura lo voy a conectar al canal análogo A1. Listo. Estamos suponiendo que este de acá es un sensor de temperatura que va a variar su voltaje desde 0 voltios hasta 5 voltios, donde 5 voltios es la temperatura máxima del sensor. Entonces, vamos a hacer esto. ¿Qué tal si yo le digo aquí, si yo hago lo siguiente? Si yo le digo analog read, voy a leer que el análogo 1 va a ser entrada. Entonces voy a decir acá, análogo 1 va a ser entrada. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es el siguiente. El objetivo es crear un set point. ¿Qué es un set point? Es un punto configurable por el usuario donde yo quiero activar la alarma. Por ejemplo, la alarma aquí está en 3. Pero ¿qué tal si el usuario final no sabe programar? El usuario final no se va a meter al código y le va a modificar aquí 3. No es que lo quiero ya en 4, no. El usuario final, él puede mover una perilla. Entonces vamos a cambiar esta sección de acá por una perilla. Sí me estoy dando a entender que voy a cambiar esto por un set point variable. Y ese set point variable va a ser el potenciómetro 1 y el sensor va a ser el potenciómetro 2. Sí, muchachos, estamos ahí. Ya no va a ser un valor constante 3, sino que yo lo voy a poder modificar desde el potenciómetro. Listo, ahí estamos claros. Listo, entonces lo voy a modificar. ¿Cómo lo modifico? Entonces yo necesito acá decir, voy a colocar, decirle set point, que es el punto en el que yo quiero que se dispare la alarma. Ya no va a ser constante, sino variable.
Entonces, ese set point vamos a hacerlo aquí. Es igual a esto mismo, pero es el canal análogo A1. Ya no es el A0, sino el A1. Entonces, miren lo que yo hice acá. Ya estoy comparando el voltaje que me está entregando. El voltaje que me está entregando. Listo, entonces aquí voy a hacer esto. Este de acá es el sensor. Voy a comentar acá, sensor. Sensor, que es el canal análogo. Perdón, este es el canal análogo A0 y el A1. El A0 es el potenciómetro. Y el canal A1 es el sensor, que es este de acá, que es este de la derecha. Este de la derecha es el sensor. Y el de la izquierda es el potenciómetro. Listo, entonces vamos a mirarlo acá, de esta manera. Vamos a verlo acá. Yo no lo puedo cambiar. No lo puedo cambiar en este momento por un sensor análogo así fácilmente. Me gustaría cambiarlo acá por un sensor análogo, pero vamos a hacerlo así para poder ver la variación más fácil. Listo, entonces voy a comparar el voltaje. Esto ya no lo voy a llamar voltaje, llamémoslo sensor para que no nos confundamos. Sensor. Listo. Sensor y set point. Entonces, sensor, si el sensor es mayor al set point, entonces encienda el LED ubicado en el pin número 13. Si no, apáguelo. Y aquí voy a imprimir no voltaje, sino sensor. Sino el sensor. Listo. Y por otro lado, yo necesito también imprimir, voy a imprimir lo siguiente. Entonces voy a hacer esto. Para poder identificarlos en el monitor serial, voy a hacer esto. Serial print, lo voy a colocar acá. Que me imprima sensor, el voltaje del sensor, 2 puntos, el valor del sensor. Listo, ahí. Ahora, aquí, el set point, que yo lo voy a poder girar desde la perilla, desde acá. Set point, que es el punto donde se va a activar la alarma. Set point va a ser igual, 2 puntos, a set point. Listo. Hasta ahí vamos bien. Por un lado imprimo sensor y abajo del sensor imprimo el set point. Ahora voy acá a iniciar simulación. Rectifiquemos el código otra vez. Entero, variable entera, voltaje. No va a ser, primero que todo, no va a ser entera, sino float. Y no es voltaje, sino que es sensor. Listo. Y aquí, float set point. Puedo inicializarlo en 0. Entonces, ¿qué es lo que primero hago acá? Se declara la variable sensor, se declara la variable set point, se configuran los pines de lectura análogo a 0 y a 1 y la salida 13, set point. Entonces, vamos a cuadrar este programa de tal manera que la comparación se haga no con un valor constante, sino con un valor variable que el usuario que esté manejando la máquina, que esté manejando el dispositivo, pueda cuadrar
en qué temperatura, a qué temperatura se dispare la alarma, que no sea un valor constante. Entonces esto me la va a dar la variable que estamos acá declarando como set point, que la leemos por el canal análogo a 0. Entonces tenemos sensor, tenemos la variable flotante set point, tenemos aquí el pin mode A0 como entrada, pin mode A1 como entrada, el pin 13 lo tenemos como salida y el serial.begin 9600. Ese sería el punto Begin. Cuando ustedes lo vean en un programa, quiere decir que se va a manejar el monitor serial de la placa Arduino. ¿Esto qué traduce? Que se va a comunicar a una velocidad de 9600 baudios por segundo. Se va a comunicar a esa velocidad con la placa Arduino para la transferencia de datos. Entonces, estos datos provienen de Arduino a una velocidad de tasa de baudios de 9600. Esto es la configuración. Ahora vamos para el void loop, que aquí ya el programa se complica un poco más, digamos que ya se convierte un poco más difícil, un poco más de nivel. Espero que no nos perdamos aquí en esto. ¿Dónde tenemos? El voltaje del potenciómetro, que este es el punto de disparo o el set point. Tenemos aquí el voltaje que nos está arrojando el sensor. Entonces tenemos que comparar este voltaje del sensor, que lo tenemos acá, lo comparamos con el punto de disparo en donde quiero que se dispare la alarma. Entonces digamos que yo voy a colocar ese punto de disparo, lo voy a colocar en 4 voltios. Vamos a colocarlo en 4 voltios. Entonces voy a iniciar acá la simulación. Entonces acá hago la comparación. Si sensor supera el punto de disparo, que se active una alarma, que se active el pin número 13, sino que mantenga apagado. Esta es la comparación. Ahora, ¿qué hice yo acá? Acá se imprime sensor en letras, ya no va a ser en números, vamos a imprimirlo en letras. Entonces quito este LN. ¿Para qué es el LN? LN es New Line, o sea, es como un enter. Si yo no le coloco LN, me va a imprimir de seguido. Me va a imprimir en la misma línea. Entonces yo si coloco esto, miremos la diferencia entre LN y no LN. Entonces miren que me dice set point sensor, sensor set point, uno debajo de otro. Pero yo quiero que me imprima enseguida de la palabra sensor. Entonces para que me imprima enseguida, lo que yo hago es que quito este LN de acá, new line, y más bien quiero que me imprima el dato de sensor enseguida de los dos puntos. Entonces yo quiero que me lo imprima enseguida y que no me imprima tan rápido para yo poder ver la lectura, que me imprima, digamos, cada 200 milisegundos, cada 100 milisegundos. Entonces miremos acá a ver. Listo. Entonces me está imprimiendo. De esta manera me está imprimiendo un número y después me imprime sensor. Bueno, yo no quiero eso. Entonces, coloquémosle acá otra vez LN, iniciemos la simulación. Entonces ya me imprime. Cada 100 milisegundos me está imprimiendo sensor, set point, sensor, set point. Coloquémosle aquí no 100, sino 500. Me está imprimiendo muy rápido para yo poder visualizar mejor esto. Voy a colocar acá 500. Listo, cada 500 milisegundos me está imprimiendo sensor y set point. Listo, entonces acá tengo sensor, dos puntos, enter y me imprime debajo la medida. Entonces acá tengo sensor, dos puntos, enter y me imprime la medida. Entonces voy a quitar este LN de acá arriba. Quito este LN de acá arriba. Ahora sí, ya me imprime de seguido.
Entonces aquí yo ya puedo adornar, puedo hacer muchas cosas para que no se vean tantos números, tantos textos así de seguidos. Yo ya puedo hacer los adornos, todo lo que yo quiera aquí. Entonces yo quiero que me deje un espacio entre medida y medida. Entonces yo quiero que me deje el espacio. Y puedo empezar a jugar con todo esto. De esta manera. Entonces ya la idea es que ustedes empiecen a interactuar de qué manera quieren mostrar ustedes en una pantalla LCD, en un monitor serial sus datos a un cliente, a una persona al que le quieran mandar un prototipado de sus diseños para que esa persona vea que realmente funciona, que se vea la simulación, que pueda entender, que esa persona entienda de qué se está tratando acá. Entonces vamos a empezar a variar el set point, que es este de aquí. Entonces aquí lo voy a colocar en 3.2. Es que está muy rápido, no me deja ver. Entonces coloquémoslo aquí cada 2 segundos, cada 200 milisegundos. Listo, ahí estoy. El set point está en 3.2. Ahora, ¿qué tal si el sensor empieza a subir? Miren que el sensor aquí empieza a subir. Y aquí está el sensor en 3 voltios y el set point está en 3.2. ¿Qué sucede si el sensor supera el set point? Miremos acá. Inmediatamente se activa el diodo LED, se activa la alarma, porque la comparación aquí es clara y me dice que si el sensor supera el punto de disparo, inmediatamente active la alarma. Listo. Entonces, ¿está entendido esto acá? Entre sensor, punto de prueba, va a ser muy utilizado, esto va a ser muy utilizado en sus productos, de pronto en un diseño que tengan para que el usuario pueda empezar a interactuar con botones, con potenciómetros. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Tienen alguna pregunta adicional? ¿Algo que no hayan entendido acá? En el chat, si quieren que les active el micrófono, me dicen también. Bueno, entonces espero que todo esté muy claro, que se esté entendiendo esto que se acabó de hacer acá, este juego de impresión. Aquí también cómo poder declarar variables, manejar variables. Si ven que es mucho más sencillo manejar variables que manejar fórmulas. Ustedes se imaginan yo colocando acá esta fórmula y comparándola con la otra fórmula. O sea, se vuelve uno loco tratando de interpretar canal análogo 1, canal análogo 2. En cambio, si yo digo que el set point acá, No, ¿por qué? No, a mí me gusta porque si yo digo set point está ubicado lo que es en que ¿sabe qué pasa? Que ella, la peladita es inteligente. Se está muy rápido. sensor, está en A0. Entonces es más fácil para mí identificar. Pero que si lo quiero, o sea, no, es que no me puedo meter de lleno a esto. Y ahorita pues ya. Bueno, listo. El texto, sí, claro, en texto, como les digo, muchachos, en texto se puede volver un poco más complejo, ¿sí? Esto hay que empezar a botar el miedo, hay que empezar a programar en texto. No nos podemos quedar en bloques porque si yo me voy a bloques, acá pues si me voy a bloques se me pierde el programa. Este programa entonces yo lo voy a salvar, lo voy a guardar aquí para que no se vaya a perder.
Aquí lo voy a guardar. Reunión 2. Y se los voy a compartir. Entradas análogas, reunión 2. Ahí lo guardo. Entonces, chicos, vamos a ir a la plataforma. Esto era lo de la clase del día de hoy. Un repaso de salidas digitales, entradas análogas. Esto no está en los videos. Esto no, yo no lo explico en los videos porque se supone que con los videos vamos paso a paso para no irlos a complicar, para no irlos a asustar con todo esto. Entonces vamos allí vamos a la plataforma. Y vamos a ver cómo compartir un proyecto en Tinkercad. Listo, vamos a mirar cómo compartir este proyecto. Entonces digamos que yo les voy a compartir este proyecto a ustedes por el chat, que ustedes lo abran desde el chat de Zoom. Entonces yo voy aquí a Tinkercad, a mi cuenta en Tinkercad, donde tengo todos mis circuitos. Es este proyecto, reunión 2, entradas, no es entradas digitales, es entradas análogas. Luego, aquí en propiedades, me aparece privado. Por defecto me aparece privado, entonces le voy a decir que sea público. Y le digo guardar cambios y ya, eso es todo. No hay que hacer nada más. Entonces voy aquí otra vez, propiedades, guardar cambios. Voy aquí, voy acá. Le doy clic al proyecto, vínculo, y lo puedo compartir ya. Y este vínculo ya queda, ya es público. Esto ya es público. ¿Sí? Entonces lo puedo compartir con ustedes aquí en Zoom. Digamos que yo voy acá a compartir esto en el chat y les comparto el proyecto para que ustedes lo abran ahí en la casa. Ahí les compartí el enlace por Zoom, debe de ser ya público, ustedes lo pueden abrir con su cuenta en Tinkercad, lo pueden abrir. Y le voy a cambiar el nombre. Aquí le voy a cambiar el nombre. Entradas, estas son entradas análogas. Análogas. Listo. Ahí ya quedó. Entonces, por favor, me verifican si les abrió, si alguno de ustedes ya lo pudo abrir, si ya lo pudo adjuntar, lo pueden adjuntar a sus proyectos para que puedan empezar a cacharrear, para que puedan empezar a colocarle ahí una pantalla LCD. Mañana subo los videos de la pantalla LCD para que puedan visualizar eso, ya no en el monitor serial, sino en una pantalla LCD. Bueno, yo le envié al chat. ¿No les apareció en el chat? En el chat de... Sí, yo aquí lo veo en el chat, ¿no? Sí, ahí está. Ahí está el link, muchachos. Lo Para dejé en todos. el chat. Ahí está. Listo. De todas maneras, yo lo voy a compartir. Edwin, ahí se lo envío. Ahí se lo envío por privado, Edwin. Listo. Entonces, vamos a mirar cómo adjuntar esta actividad a la plataforma. Entonces, ustedes ingresan acá. Digamos que aquí en la clase, esta actividad. Algunas personas han tenido dificultades al entregar las actividades en la plataforma. Las actividades están marcadas con un cuadro. Este cuadrito, ustedes lo chulean. La idea es que ustedes lo chuleen para que marquen la actividad como avance del curso. Si no chulean esto,
no les va a marcar un avance en el curso. Entonces, si ustedes, digamos, ya descargaron el código del semáforo, chulean aquí la actividad y van chuleando las actividades que nosotros vamos colocando. Entonces, por ejemplo, ingresan a esta actividad, ingresan, ustedes aquí colocan, ustedes aquí, bueno, yo estoy aquí como administrador. Digamos que yo soy un usuario. A ustedes les va a aparecer un recuadro para poder ingresar allí. Entonces aquí yo ingreso como usuario, como un usuario, como están ustedes ahora usuarios del curso, como alumnos. Y por ejemplo, yo ya aquí he marcado estas actividades como entregadas. Esta me falta entregarla, entonces voy aquí a actividad, leer 2 entradas digitales. En la actividad que se propone, adjuntar un programa que lea 2 sensores o un pulsador y sensor digital conectados en el pin 2 y 3 respectivamente a la placa Arduino. Entonces yo tengo que hacer un programa que lea la entrada 2 y la entrada 3. ¿Y qué se pide? Que cuando lea 5 voltios por el pin 11 se enciende un LED conectado en el pin 7. De lo contrario se apaga. Eso es lo que se pide. Hacer una lectura por el pin 11 y que cuando se lea 5 voltios en el pin 11 se encienda un diodo LED. Adjuntar una imagen con el pantallazo o el vínculo del proyecto. Liceo nos dice que eso ahí está mal. Bueno, sí. Miremos aquí a ver qué. Están en el pin 2 y 3. Listo, Donde dice entonces. cuando lea 5 voltios en el pin 11. Bueno, sí. En el pin 11. Listo, entonces vamos a corregir esa actividad. Entonces aquí, espérenme, yo anoto acá eso. Vamos a corregir la actividad para que ustedes la puedan entregar bien y no haya inconvenientes. Listo. Entonces, digamos que yo ya hice mi programa. Y este programa lo voy a compartir con la plataforma. Entonces aquí le voy a decir compartir instantánea del diseño. Entonces aquí yo puedo compartir la foto, guardo esa foto. Disculpe, por favor, vuelva a repetir ese pedazo. Listo, entonces miren, aquí yo tengo mi proyecto que ya está público. Ese proyecto, yo voy a decir acá, listo, yo voy a compartirlo. Voy a compartir Es este que no pantallazo. veía donde decía compartir que está tapado con... Ya. Sí, está acá, vean. Está aquí. Ya, Está aquí. sí, ya lo El vi. botón de compartir. Le doy compartir y luego puedo invitar a personas, copiar, copio el enlace y lo llevo acá a la plataforma. Agregar entrega. Listo, aquí está. Listo, entonces, bueno, aquí lo que necesito adjuntar es una imagen. Listo, entonces aquí nos falta, en esta entrega, voy a colocarles un texto, un recuadro, para que puedan adjuntar un texto aquí en entrega. Entonces, en entregas,
entregas colocar un cuadro de texto. Ya entiendo por qué se les ha dificultado. Ya entiendo por qué se les ha dificultado entregar estos trabajos. Porque aquí debe aparecer un cuadro de texto donde ustedes puedan colocar ahí texto, puedan colocar, adjuntar imágenes, porque solamente aparece entregar el archivo. Entonces, listo, digamos que yo tengo el archivo. Yo voy a adjuntar un archivo aquí en esta entrega. Entonces, cojo guardar como, voy a guardarlo en escritorio. Es este archivo y lo voy a llevar acá y lo subo ahí y ahí me queda adjuntado. Sí, ahí está claro para adjuntar los archivos en esta entrega y le doy guardar y listo. Y ahí me queda enviado para calificar el archivo reunión 2. Entonces ahí pueden adjuntar los archivos y dar clic en guardar y ya llega donde nosotros y nosotros ya los calificamos. Bueno, Edwin me dice que lo hizo de otra manera. Listo, Edwin. Lo importante es que adjunten el código, adjunten, ojalá el enlace de su proyecto, a la actividad, a la tarea. Exacto, está bien así, Edwin. Puede copiar para no coger todo el código, para no adjuntar el código, puede copiar este enlace, lo copia y lo pega ahí en la actividad. Pero entonces ya vamos a crear un cuadro de texto para que se pueda pegar ahí el enlace y llegue solamente el enlace, ya nosotros accedemos al enlace y ahí aparece todo. Exacto, así debe de ser. O sea, ojalá que las entregas que hagamos de ahora en adelante, para la pantalla LCD, para los programas que vienen adelante, copien el enlace de su proyecto, lo copien ahí en la entrega y listo, y ya, y ahí se va todo, ahí se va el diseño, ahí se va el código, ahí se va todo. Bueno, chicos, entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les acaba de ir esta clase? ¿Qué otro inconveniente han tenido? Listo, muchachos. Entonces, bueno, vayan, practiquen bastante, ojalá puedan hacer este proyecto, que lo abran, lo examinen bien, ahí les compartí el vínculo, puedan adicionarle en vez de este potenciómetro, ¿qué tal si le colocan un sensor? Le colocan, por ejemplo, una fotocelda, le colocan un sensor análogo. Le colocan un sensor de gas, un sensor de temperatura, ¿Qué tal si le pueden colocar alguno de esos? Bueno, Edwin me comenta que si las actividades llegan. Sí, claro, ustedes verifican acá. Miren, por ejemplo, ustedes ingresan a la actividad y si la han entregado, acá les aparece enviado para calificar, sin calificar o calificado y aquí les aparece el archivo.
Si les aparece así es porque ya se envió. ¿Sí? Este recuadro les aparece en verde, es porque ya se envió. No hay problema, ya nosotros lo recibimos. Bueno, Ricardo me pregunta que por qué la actividad está mal. Sí, seguramente nosotros los profesores planteamos esa actividad y le faltó algo en la actividad de leer dos entradas. Porque es que aquí es confuso, acá dice, adjuntar un programa que lea dos sensores o pulsador y sensor digital conectados en el pin 2 y 3, respectivamente a la placa Arduino. Pero luego aquí dice que cuando lea 5 voltios en el pin 11, y aquí se está pidiendo que en el pin 2 y 3, entonces muchachos, déjenme yo mañana me reúno con el profesor, replanteamos esto, y lo hacemos de una manera que sea mucho más fácil de entender y que ustedes puedan hacer esta actividad y la puedan entregar. Listo, yo ya anoté aquí esa observación para que mañana a primera hora empezamos a modificar eso. Listo, muchachos, entonces les queda de tarea. El sensor, este sensor de temperatura, muy bueno. Aquí tiene voltaje de salida, potencia y tierra. Muy bueno este sensor. Para que lo cacharren y lo pongan ahí. Es un sensor TMP de variación de temperatura. Miren acá cómo varía la temperatura y a medida que varía la temperatura, varía el voltaje de salida del sensor. Entonces miren acá, yo varío la temperatura, prende el diodo LED, prende. A 77 grados centígrados se enciende el diodo LED. Y si disminuye la temperatura, se apaga, prende. O sea que el set point está en este momento miremos en dónde está el set point. Acá en el monitor serial. Está en 0.8 voltios. 0.8. ¿Sí? El set point, o sea que se dispara en 0.8 voltios. O sea que 0.8 voltios aproximadamente para este sensor son 78 grados centígrados. Ya toca que evaluar la hoja de datos del sensor, este sensor de temperatura TMP, qué características tiene. Es un TMP 36. Listo, ahí les dejo la tarea para que conecten este sensor TMP 36, cuadren su set point, su punto de disparo y empiecen a hacer prácticas con este sensor. Y en vez del diodo LED, conecten, por ejemplo, un zumbador. Conecten un buzzer. O ambos. Conecten un buzzer, conecten otra cosa, que no sea un LED. No me escucho. Listo, muchachos, entonces nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto, nos vemos dentro de 8 días, muchachos. Hasta luego y muchas gracias. Feliz noche, David. Bueno, hasta dentro de 8 días, con mucho gusto. Hasta luego, Sebastián.